Muy buenos días. Estábamos esperando al doctor Gabaldón y tenemos aquí a Antonio José Herrera, que sin duda alguna ha tenido un percance porque por motivos realmente ajenos a nuestra voluntad hemos tenido que cambiarlo, así que le pido excusas por el cambio que ha habido. Pero yo siempre creo que un día que pasa más después de los eventos nos da quizás una mínima visión más clara, si es posible. A veces uno no cree, pero hasta que la balita mía no se me cayó, sí, de los eventos tan dolorosos que nos han pasado. Ahora, ¿qué crees tú que ha pasado hoy, Cheito? Es decir, ¿si ha pasado o qué crees tú que está sucediendo? Es decir, ¿qué ha pasado y qué está sucediendo? Porque yo tengo la impresión que la gente tiende a decir, todo está normal. Sí, claro, el abastecimiento se está reabasteciendo, hay un tráfico fuerte, pero la gente puede ir a sus casas, la gente no trabaja normalmente, trabaja menos que siempre, pero no porque no eso, sino porque nosotros no tenemos la costumbre del trabajo. El trabajo no es, digamos, nuestro hobby, como en otros países. Yo creo que en otros países cuando sucede lo que nos ha sucedido a nosotros, hubieran trabajado el doble, hubieran trabajado de noche, hubieran rehecho sus casas a la mano o como sea, pero así. ¿Qué dice el joven senador Herrera Oropesa, independiente por el MAS, muy independiente? Muy independiente, tú lo sabes. De estos eventos. Bueno, mira, yo creo que, en efecto, como tú dices, hay una sensación de confusión que, sin duda alguna, está vinculada a la magnitud de los sucesos, ¿no? Son lo suficientemente dramáticos como para que aún todavía no se haya decantado suficientemente el pensamiento a los efectos de racionalizar y de encontrar una explicación verdadera, exacta, ¿no? a lo que ocurrió. Por eso creo yo que es muy simplista decir que todo ha pasado. Yo creo que es que cuando el agua se derrama no se recoge, además que hay algo, hay nudos que no se han deshecho y que hay que comprenderlo. Por ejemplo, hoy hay ustedes que son analistas políticos. Por ejemplo, hay una declaración de Fede Cámaras hoy acusando al presidente Pérez de desestabilizador, que yo pienso que indica, Sofía, lo grave de la confusión, pues, ¿no? Porque sin duda alguna el paquete de medidas económicas era un modelo económico, como tú y yo lo hemos analizado anteriormente en este mismo programa, montado más bien en la perspectiva neoliberal de la economía moderna. Y como se sabe, la perspectiva neoliberal de la economía moderna tiende a favorecer, en primer lugar, en la primera etapa de su realización, a los empresarios privados, porque se supone que la filosofía del modelo indica sincerar las fuerzas económicas del mercado para que ellas después produzcan suficientes riquezas a fin de que sean distribuidas en términos relativamente equitativos para que después favorezcan a los sectores más amplios de la población. Y sin embargo, tú te das cuenta cómo el sector privado, Sofía, está reaccionando, una parte del sector privado está reaccionando contra el paquete económico de Pérez, ni siquiera solamente respecto del análisis que se hace sobre lo que ha ocurrido, sino contra el paquete económico de Pérez. Entonces, esto, por cierto, es serio, porque si algo necesita ese paquete económico, independientemente de la diferencia que yo pueda tener con él, es confianza. Y claro, si los empresarios te dicen que no están de acuerdo con el paquete, si los sectores populares se insubordinan, hay una insurrección popular, como dice Fede Cámara, o como dice el ministro Rodríguez, como dijo ayer el ministro Rodríguez en el Congreso, ¿no? Que no es mi expresión, es la del propio ministro Rodríguez, si hay una insurrección popular como consecuencia de
la primera aplicación de las medidas del paquete, obviamente que el primer elemento, el centro de gravedad del paquete, que es la confianza, no existe, ¿no? Eso le agrega mucha incertidumbre al paquete de medidas económicas. Y ahora, tú, como tenemos tan poco tiempo, ¿te acuerdas que en un programa anterior hacíamos referencia a una revolución que había pasado en el país? Pero en aquel entonces hablábamos de una revolución en el buen sentido, no es que pueda haber buen y mal sentido, sino justamente de una evolución, que había unos cambios muy profundos y esenciales a partir del 2 de febrero, porque en aquel entonces hablábamos del Congreso, justamente de las medidas que se iban a tomar. Lo veíamos no en una bola de cristal, pero como una realidad. Pero, sin embargo, no habíamos previsto que la revolución política que se estaba iniciando pudiese tener efectos sociales tan dramáticos en tan poco tiempo. Sí, en efecto. Yo creo que eso es muy importante, que tú recuerdes eso, porque de verdad que en alguna medida nosotros, digamos, tuvimos el tino, pues aquí mismo en este programa, de llamar la atención acerca de hechos de una gran magnitud que estaban ocurriendo desde el punto de vista político. Yo recuerdo que, para recordar también a los benevidentes, que en ese momento hablamos de dos cosas, ¿no? Hablamos de cómo había un cambio radical precisamente en el nacionalismo revolucionario populista que había abrazado Pérez como causa ideológica en América Latina, porque este hombre había resuelto, como dijimos anteriormente, asumir un proyecto que estaba más bien vinculado al modelo neoliberal de las sociedades modernas. Y por otra parte decíamos cómo a nivel político se estaba produciendo también cambios estructurales importantísimos. El eduardismo, en el caso de Copey, el chelismo, en el caso de Acción Democrática, y la regionalización que había favorecido particularmente al extremo de que en ese partido la mitad de su votación electoral se obtuvo en 3 estados del interior. Eso es un fenómeno que nunca le había ocurrido a proyectos políticos nuevos, como el uslarismo fue un fenómeno caraqueño. El propio MAS, cuando nació en 1971, fue un fenómeno caraqueño, y sin embargo en esta oportunidad se había roto esa pauta, digamos, centrista. Y decíamos, se están rompiendo los esquemas. Es verdad que lo que nosotros no previmos fue que el esquema iba a tener un desarrollo social una velocidad tan impresionante a nivel social. Ahora, ¿tú crees que ese fenómeno que se produjo la semana pasada, hubo alguna fuerza que lo impulsara? ¿Tú no crees que volverían tras sus huellas subversivas algunos partidos que en el pasado fueron marxistas? Mira, yo he pensado mucho al respecto, he indagado bastante, Sofía. Por ejemplo, en relación con estas declaraciones de Fede Cámaras, sí, yo podría decirte que comparto en alguna medida la crítica que Fede Cámaras le hace al presidente Pérez, porque el presidente erróneamente señaló que esto era un problema de ricos contra pobres. Esto fue un problema de pobres contra pobres. Que fue un mayor, lo corrigió, le digo que era de pobres como contra digo, pobres, el rector de la Universidad porque Central. el 75% de los los negocios fueron pequeños negocios saqueados. Sí, mira, ahora yo no creo, yo estaba por ejemplo en Tacagua Vieja, que sí, es un barrio que queda saliendo sí, hacia La Guaira. He estado en el Junquito y en los barrios de la parroquia Sucre, aledaños, tratando de indagar en efecto qué ocurrió. Yo creo que esa afirmación es correcta. Aquí hubo una especie de desquiciamiento. Aquí no hubo un objetivo ni político ni social determinado. Aquí no fue una insurrección contra los sectores de la producción, ni fue una insurrección contra determinado partido político. Fíjate, en una medida eso es una desventaja. Es una desventaja porque si nosotros supiéramos a quién estaba detrás, nosotros tendríamos claro el blanco hacia el cual deberíamos disparar. ¿Contra quién iba? Y nosotros sabríamos cuándo fue la fuerza. Yo creo que también se podría decir, por ejemplo, que el saqueo se reducía siempre donde había un barrio y ahí saqueaban. No saqueaban determinadas cosas, sino saqueaban lo que les quedaba más cerca para poder tomar el botín. Sí, y a veces saqueaban, sí, realmente yo creo que fue un desquiciamiento. Fíjate, yo tengo la siguiente teoría. Yo creo, pensando un poco en la película esta Kramer versus Kramer, sí, yo creo que se trata un poco de, en este caso, de Pérez
versus Pérez, ¿no? ¿Cómo es eso? Es muy interesante, ¿cómo es eso? Fíjate, yo creo que la campaña electoral del presidente Pérez, aunque él se cuidó bastante de no ofrecer nunca cosas que realmente la crisis no le permitiría cumplir, salvo el pleno empleo, que aparecieron unas vallas, y yo tengo las fotos por ahí para demostrarlo, donde decía por el pleno empleo vota por Carlos Andrés, ¿no? Salvo ese error, pienso yo, de demagogia, ese exceso de demagogia, él fue muy parco. Sin embargo, toda la campaña electoral de Pérez estuvo montada en el recuerdo de lo que él significó en el pasado, la experiencia, estas manos de cirujanos que ves, la bonanza, las propagandas que se radiaban y que se televisaban eran alusivas a su primer gobierno, el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. En fin, cualquiera que estaba viendo aquello decía, bueno, si votamos por Pérez regresará todo eso. Y claro, los venezolanos votaron por esa esperanza. Y esa esperanza en alguna medida se ve ratificada, ese voto se ve recompensado en el caso de los venezolanos que votaron por Pérez. Y se ve ratificada la esperanza cuando, después de ser electo, en diciembre, Pérez se entrevista en un día con 3 reyes, viaja, habla con Bush, suben los precios del petróleo, y tú recordarás que la gente decía, bueno, qué milagro, Pérez lo puede todo, puede subir los precios del petróleo. Pérez podrá entonces regresarnos a ese estado de abundancia que teníamos. Cuando se produce la toma de posesión, aquel hombre tiene el atrevimiento de sentar en una misma fila a Fidel Castro y a Dan Quayle, es decir, reúne a 22 jefes de Estado. Aquello parecía como que si en efecto nosotros íbamos a despegar nuevamente. Y sin embargo, ese mismo hombre es el que se encarga de decirle a los venezolanos, todo ese pasado murió. Yo, Pérez, voy a matar al viejo Pérez. Es decir, al Pérez de aquella Venezuela de ilusiones, de aquella Venezuela ficticia, de aquella Venezuela saudita, como de aquella Venezuela saudita, y los venezolanos de golpe caen en cuenta que aquella persona por el que ellos habían votado no es el mismo, que justamente como ocurrió en Bogotá, se les estaba muriendo Gaitán, con la única diferencia de que aquí quien mataba a Gaitán era el propio Pérez, es decir, quien mataba a Pérez era el propio Pérez. Y yo sinceramente creo, Sofía, que eso produjo un estado de desquiciamiento por una gran frustración, una gran angustia de los venezolanos, que de golpe se dan cuenta de que no tienen ya más esperanzas, ¿no? Y yo creo, fíjate, que el error de Carlos Andrés Pérez ha sido, Sofía, no sobreestimar mucho su liderazgo. Yo creo que Pérez sobreestimar mucho su liderazgo. Yo creo que él debería actuar ahora con un poco de mayor humildad respecto de las correcciones que él tiene que hacer sobre sus propios errores. Él ha hablado mucho de los errores que se han cometido en el pasado, pero no se ha atribuido ninguna responsabilidad. Incluso cuando ayer el ministro de Cordiplan estaba en el gabinete, se encargaba de decir que los errores habían sido cometidos a partir de 1979. No es así, es como dice Uslar Pietri, a partir de 1973. Yo en estos días, tratando de explicarle a un grupo de ciudadanos lo que pasaba, tratando de ponérselo de la manera más gráfica posible, decía que lo que nos ocurre a nosotros, Sofía, es lo que le ocurre, digamos, a un joven de 30 años, como somos nosotros, pues, la democracia venezolana, un joven de 30 años, que después de los 15 años, es decir, hace 15 años, después de cumplir 15 años, decidió tomar alcohol. Y se ha venido embriagando sistemáticamente con una botella, digamos, por decirlo así, de whisky diario. Que en aquel entonces era whisky. Era whisky, que le regalan, además le regalaban porque tú no la comprabas, ¿no? Porque aquí todo el mundo está subsidiado. Tú sabes que yo creo, un paréntesis, que aquí el problema es que hay una gran guerra de privilegios. Y por eso las reacciones que tú ves de Fede Cámara y de los sectores populares, porque los sectores populares tienen ciertos subsidios y los Fede Cámara tienen otros subsidios. Y entonces, como tienes que quitárselo a uno y tienes que quitárselo a otro, ves esa explosión. Pues. Entonces, fíjate, siguiendo con el ejemplo, que yo creo que es muy... Si al niño le quitan el tetero, chilla. Y entonces está chillando todo el mundo, ¿no? Y además es que, pero realmente hay necesidad sincera de la situación. Pero siguiendo con el problema del niño, bueno, 15 años, chica, tomando whisky todos los días, por supuesto. Llega la crisis, ya no le pueden regalar más whisky, y entonces el enfermo decide que él tiene que internarse en un hospital. Y va al Fondo Monetario Internacional,
que es uno de los pocos hospitales que existen, uno de los pocos. Y el fondo le aplica un tratamiento sumamente riguroso. Y entonces eso le produce unas dolencias parecidas a las que produce la quimioterapia cuando te curan por el cáncer. Simplemente a los drogadictos, cuando Exacto. van a una casa donde lo primero que les quitan es la droga y tienen una crisis Terrible. pero salen sin Pero la fíjate, droga. ¿qué es lo que ha pasado con el niño? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces el joven sale del hospital, se siente muy mal, ¿no? Muy dolido por el tratamiento y le cae a piedra al hospital. Señor, si el hospital no tiene la culpa la tiene él, que tiene 15 años bebiendo alcohol. Yo creo que es un poco de esto lo que le falta al presidente Pérez. Ahora, ¿tú no crees que lo que nos falta a nosotros los venezolanos es que ese rol didáctico que ha tomado el senador, que aquí te pusieron senador del MAS, independiente por el MAS, yo creo que tú tienes mucho interés que te digan independiente por el MAS, pero que lo que nos hace falta es que nos expliquen y nos vuelvan a explicar y que cada medida... Yo ahorita estaba viendo esta mañana en el periódico que ya, por ejemplo, el ministro de Transporte tiene la obligación de, con un mes de anticipación, ir diciéndole a la gente cómo va a ser el aumento que va a venir. Y yo espero que si la gasolina tendrá que subir entre 3 meses, tendrán que irnos explicando desde ahora cómo va a subir. Eso si lo digo yo ahorita materialmente, yo no creo que estoy diciendo una cosa tan grata por la mañana, pero es la verdad. Y viene más aumento de gasolina, está en la carta de intención. Sí, está en la carta de intención. Yo creo que nadie ha leído la carta de intención. Es una cosa insólita. Sí, porque hay que ver que dentro de 3 meses las cosas aumentarán. Entonces, como es una dosis tan fuerte de medicina, hay que ir explicando y aplicando quizás poquitico por... Ahora, fíjate tú, yo creo que como tú dices, falta, sin duda alguna, una vocación Reinaldo Leandro Mora, entre las razones de este estallido tan violento, le da como razón principal la falta de información. Yo creo que falta, sin duda alguna, información y explicación. Información y explicación, que son dos cosas diferentes. Pero ¿sabes qué falta? Sencilla, claro, tranquila. Un poco como este ejemplo. Exacto, como un ejemplo. Fíjate, pero ¿sabes qué falta? Para seguir incluso con el mismo ejemplo, falta un poco, Sofía, también de sinceridad, creo yo. Y ahí vuelvo yo, y ojalá el presidente Pérez... Mira, ahí sí no estoy de acuerdo yo. Falta bastante sinceridad. No, yo no creo que la gente pueda estar medio preñada. Sí, falta bastante sinceridad. Falta sinceridad. Falta sinceridad, exactamente. Yo no quería asumir un rol oposicionista tan radical, pero las cosas hay que decirlas, hay que llamarlas por su nombre. Yo espero, y estoy casi seguro que el presidente Pérez esté oyendo esto, y esto no, este programa. Pero yo por lo siguiente, fíjate. Yo creo que lo que se nos viene encima es bastante serio. Como tú acabas de decir, la carta de intención de la que muy poca gente inexplicablemente ha hablado, la carta de intención establece una serie de compromisos que los venezolanos, que el Estado venezolano ha adquirido con el fondo. La cosa es muy sencilla. Esa carta, como lo explicó aquí Tinoco, implica que yo me comprometo, por ejemplo, a hacer una serie de ajustes en mi economía. Nosotros tenemos un déficit fiscal determinado. Entonces, nosotros tenemos en los próximos meses que corregir ese déficit fiscal, para lo cual debemos subir, según se comprometió el Estado, por ejemplo, la tasa de interés de los créditos hipotecarios y del sector financiero, las tarifas de la electricidad, las tarifas de teléfono, y corregir el déficit. Si nosotros no subimos la tarifa y no corregimos el déficit... que también la funeraria la subieron, entonces la cosa... Si no corregimos las tarifas y el déficit, el fondo no... Mira, vamos un momentico a los comerciales y volvemos con unos pocos minutos contigo, porque hemos comenzado el programa con 7 minutos de retardo. Así que no los veo, ¿verdad? Que no los veo. Estamos con Cheito Herrera, senador independiente, pero además que estaba desarrollando una idea de sacrificio de... Sí, bueno, yo decía que el panorama es lamentablemente difícil, pues, ¿no? Si se aplican los compromisos que Venezuela ha asumido con el fondo, el costo de la vida va a subir inevitablemente. Y solo será después de un tiempo que se recupere económicamente Venezuela. ¿Cómo enfrentar esto, Sofía? Porque ya está demostrado que una insurrección popular es posible, pues, ¿no? Hay dos alternativas a mi juicio. O tú aplicas dosis de sinceridad y el presidente Pérez dice,
Señores, lo que está ocurriendo no solo porque yo recibí el país así, sino porque en alguna manera yo contribuí a que este país estuviese como está. Y yo voy a corregir eso. Yo creo que eso es un propósito de enmienda que le corresponde a un estadista, y creo que él ha hecho un intento de ir por ese camino. Él ha dicho varias veces, nosotros necesitamos sincerar las cosas. Él tiene que decir, señores, yo soy en alguna medida culpable de haberle dado una botella de whisky también durante los primeros 5 años de estos últimos 15 años de Borrechito. Si él hace eso, y si él además, él busca establecer responsabilidades con respecto a los que también incurrieron en esos errores, yo pienso que él puede pedirle a los venezolanos que se sacrifiquen. Pero si los venezolanos no ven que la dirigencia política asume su responsabilidad y su cuota de sacrificio, va a ser muy difícil que ellos se sacrifiquen también. La otra alternativa es todavía más seria, es la de acostumbrarnos a un nivel de militarización como el que las circunstancias han exigido que exista. Justamente yo te iba a preguntar, porque la semana pasada tuviste unas declaraciones diciendo que se podía mantener el estado de seguridad sin necesidad de suspender las garantías que ya están suspendidas. Y este lunes escribiste un artículo titulado En busca de serenidad, donde hablabas de una ley de emergencia. ¿Ese será tu aporte legislativo en la crisis, crees tú? Muy oportuno eso, ¿viste? Porque en este momento estamos discutiendo, justamente hoy, esto es una primicia, porque lo discutíamos anoche, ¿qué debe pasar con el decreto de suspensión de garantía? ¿Y qué va a pasar? Hay la intención, aparentemente, del gobierno, según me decían algunos compañeros de la bancada del partido de gobierno, de restituir las garantías antes de que se cumpla el lapso para enviarlo al Congreso, que se cumple el viernes. El viernes, sí. De todas maneras, yo soy de los que cree que el decreto de suspensión de garantías, aun cuando ellos restituyan las garantías, debe ser enviado a la consideración de las cámaras. Por lo siguiente, porque tomar esa medida es como dejar un poco en suspenso la Constitución. Y aunque tú la restituyas a la situación normal, tú tienes que explicarle al Congreso, que es el órgano, que es la representación nacional, por qué razón tuviste que tomar esa medida. ¿Por qué suspendiste una garantía y otras no? Por ejemplo, yo creo que no hay ninguna justificación para haber suspendido la garantía que contempla la libertad de expresión, a menos que el gobierno... Bueno, pero eso sí fue claro que el presidente Pérez dijo que realmente no estaban suspendidas esas garantías. Exacto, por ejemplo, a menos que el presidente hubiese creído en aquel momento que la prensa, de alguna manera, los medios de comunicación habían estimulado la insurrección. Entonces él tiene o podían hacerlo, entonces él tiene el derecho de suspenderla. Pero yo creo que esa es una materia que, fíjate, como tenemos una situación tan difícil... Va a ser un aporte tuyo, Ana. Yo creo que nosotros tenemos una mora legislativa, y es la promulgación de una ley de emergencia o la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa. Eso podría ser tu aporte. Yo estoy trabajando en eso con un grupo de parlamentarios. Para presentarla. Claro, para prever que situaciones como estas no sean... Todas estas cosas dentro de un marco sensatas que tú me dijiste hoy, ¿las dijo Cheito Herrera como masista o como Cheito Herrera? No, la dijo Cheito Herrera como una persona así piensa el MAS, porque vinculada orgánicamente al MAS, y el MAS piensa así. Ese es el pensamiento. Tú puedes... Caramba, yo lo déjame decirte de manera para que no haya lugar a dudas. Esa es la posición, esta que yo he expresado, que tiene en la fracción parlamentaria de senadores del MAS. Esto es una cosa que yo converso permanentemente. Oye, qué salida tan buena. Con Cristóbal Fernández, que por cierto es más joven que yo, fíjate que es una fracción parlamentaria. Ayer él decía, y esto es muy bueno, él habló en nombre de la fracción, y con esto termina, y decía, yo vengo a hablar, porque habían hablado Caldera y el doctor Barrios, el presidente Caldera, y digo, yo vengo a hablar ellos hablaron como los padres de la democracia. Yo vengo a hablar como hijo de la democracia. Aquí vino Cheito Herrera a hablar también como hijo de la democracia. Bueno, ¿qué quiere? Muchas gracias por haber venido al programa y de hacernos creer a mí hoy, por lo menos, de que el MAS habla así. Caramba, Dios quiera que fuera así. Ahora vamos a tener el honor de tener al doctor Arnaldo Gabaldón. Muchísimas gracias, Cheito, y